7. Amén, hermanos. Amén. El capítulo 7, o sea, iniciamos hoy el estudio de la sana doctrina del Evangelio de San Mateo, del capítulo 8. Hoy estudiamos el verso 1 y si nos da el verso 2 y así seguiremos estudiando. ¿Sí, hermanos? Nos ponemos de pie y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Lea usted? Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Correcto. ¿Puede tomar asiento? Aquí hay mucho que aprender en este verso 1 del capítulo 8. Sí, y usted se va a dar cuenta. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo ciertamente no había todas las comodidades como hoy quizás uno lo tiene. ¿De acuerdo? Muchas cosas han cambiado la forma de vivir en el ser humano, como también la forma de vivencia y de bienes en las cuales, inclusive hasta la tecnología ha avanzado bastante. Quizás en esos años no se conocía mucho acerca de tecnología. Pero si hablamos de tecnología, había una tecnología un poco medio, como lo llaman, arcaica. ¿Correcto? Porque en esos tiempos, como si había cuchillos. Sí. Pues claro que sí, había espadas. Sí, eso es parte de la tecnología, solo que en esos tiempos. Ahora bien, lo que pasa ahí es que Jesús nuestro Señor, ¿a qué iba al monte? ¿Ya? Jesús iba al monte, Él iba ciertamente para orar, levantar clamor hacia Dios. Pero ¿por qué Jesús iba al monte? Si había el templo de Jehová, ¿o no? Sí, estaba todavía el templo de Jehová. Pero ¿por qué Jesús se iba al monte? Mis hermanos, Jesús iba al monte a orar, a clamar. Uno de los más conocidos era el monte de los olivos, o sea, donde había plantas de olivo, el olivar. Ese es el monte más conocido. Gloria a Jesús. Pero, como se diría, pues, no iba al templo. ¿Por qué Jesús no iba al templo? Por estas razones Jesús no iba al templo. Uno, porque el templo estaba muy contaminado. Segundo, los que administraban el templo estaban también, como se dice, contaminados, estaban corrompidos. ¿Ya? Estaban corrompidos y bueno, de hecho, pues, no había, como se diría, pues, la administración santa para Jehová. Así que ahí el asunto estaba muy mal. ¿Por qué Jesús no iba al templo? Porque en el templo también muchos habían metido a ídolos. Sus ídolos metieron dentro del templo de Jehová. O sea que adoraban a ciertos ídolos o Baal y también adoraban a Jehová. ¿Por qué Jesús no iba al templo? Jesús tampoco no iba al templo porque todo, hasta la puerta de entrada, lo habían convertido en un negocio, mercado donde había negociantes. ¿Correcto? Porque Israel, hermanos, era asediado, bueno, quizás no es correcta, pero era visitado por mucha gente extranjera. Y por parte también de las 12 tribus de Jehová que venían al templo de Jehová para presentar sus votos,
sus primicias, sus dádivas, etc. Sus sacrificios venían al templo de Jehová. Como muchos extranjeros también venían al templo de Jehová. Pero ellos, para comprar, por ejemplo, los animales para el sacrificio o cambiar de moneda, tenían que ir a ciertos lugares. Pero para hacer más fácil, los comerciantes, los sacerdotes comenzaron a corrompirse de la doctrina o de la ley de Moisés en esos tiempos y permitieron que los negociantes entren dentro de la casa de Jehová y ahí pongan sus puestos supuestamente para que sea más fácil. Llegaba un extranjero, ahí nomás, al templo de Jehová entraba y ahí nomás se encontraba un campista. ¿Ves? Ahí nomás también encontraba ¿qué? Vendían bueyes, cabritos, ovejas, palomas, tórtolas, etc. Para el sacrificio. ¿Se da cuenta? Ahí nomás. Es como que si usted ha ido, por ejemplo, a Mall Plaza, a estas tiendas grandes, Metro, ¿sí o no? Para que la gente tenga mayor comodidad y no tenga que ir hasta el banco a sacar plata, de nuevo volver e ir a esa tienda comercial, ¿qué han hecho? Pues ahí. ¿Sí o no? Ahí nada más han puesto cajeros, ¿ves? ¿Sí o no? Entonces tú vas, lógicamente se te hace más fácil, ¿sí o no? Las transacciones, cambio de moneda o sacar dinero y vas y compras. Algo parecido. Por eso es que Jesús no iba al templo. ¿Ves? Y porque los mismos sacerdotes, los escribas, saduceos y todos ellos estaban enquistados ahí. O sea, ellos habían tomado el control de la administración de la casa de Dios. Porque quien debe tener el control de la administración de la casa de Dios, ¿quién? Desde el sumo sacerdote. Del sumo sacerdote, de los sacerdotes que son levitas y de los que ayudan a la administración del templo de Jehová. ¿Ves? Y que había corrupción, bueno, sí, pues había tanta corrupción porque a veces se robaban, como en la antigüedad lo narra la escritura en Deuteronomio, se sacaban las presas, las carnes del sacrificio, venían, si había un sacrificio de holocausto que tenía que ser quemado todo y decían, no, déjame esta pierna para acá de este buey y lleva eso y eso no me quema. Sí, ¿ves? O si no, como decían también, ya traían las ofrendas, porque la Biblia lo habla acerca de los escribas o fariseos que enseñaban que diezmen mejor la menta, el comino y el eneldo, ¿sí o no? Porque eran hierbas aromáticas, pues, ¿ves? Decían, no, vas a dejar tu dracma, vas a dejar esto, no, mejor tráelo en menta y comino y eso diezma. Bueno, como eran autoridades dentro del templo o ahí, entonces obedecía a la gente y traía la menta. ¿Y qué hacían después? Se lo agarraban ellos y lo vendían. Eso hacían. Y si no, ¿cuál es otra cosa que decían? A ver, ¿se acuerdan? Que traigan su plata, su dinero y lo pongan ante el altar, para que sean santificados y purificados. Mentiras. El que prometiera, lo consideraban como deudor. Y aún todavía decían, y aún todavía debes. O sea que te falta todavía dar más. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús los decía, pues, ¿quién santifica a quién? ¿El dinero al altar o el altar a ellos? ¿Ves? Mire, todas estas cosas hay que ver. Jesús, lo que dice acá, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Pero ¿por qué el Señor va al monte? Entonces, Él no iba al monte porque Él quería o se le antojaba, o porque se sentía más bacán, más a gusto. No.
porque lo que era la casa de él, la casa de su padre, estaba corrompido, estaba pervertido, todo. Inclusive, mírame, es igual como hay congregaciones que a veces, hermano, lamentablemente está corrompido. Al altar entra cualquiera. El equipo musical está en el altar, todos pelucones, con unas pelucas todos endemoniados, con las minifaldas entran las hermanas a cantar, con sus aretes, ¿sí? Otras pantalonudas y apretado, otras enseñando sus tumbos ahí cantando, aleluya. Con mi Dios derribaré los muros, ¿viste? ¿No está contaminado todo eso? Sí. ¿Sí o no? ¿Ves? Esa es abominación para Jehová. Si han contaminado el altar y no guardan el respeto en la casa de Dios, salvo que sean los niños menores de 5 años, pues, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, el pastor no dice nada, los diáconos ahí, que este y que el otro, todos los mundanos. Vienen de una vez directo, vienen con su chavo, pantalón short, dice, ¿y por qué viene así? No, es que, hermanito, terminando el culto me voy a la playa. Algunos llevan su perro, su mascota. Entonces, esa casa de Dios está corrompido. Y lo peor es que el pastor no predica ya conforme a la palabra, ni con unción, sino predica, ay, qué bonito le queda esa blusa, mi hermana. Ay, hermana, está bonito. Usted es una princesa. Ni modo, pues, se le hincha qué. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Jesús vio esa corrupción, pues ¿para qué va a ir al templo? ¿Para qué yo voy a entrar a ese templo si no hay nada de Dios? ¿Sí o no? ¿Me va a edificar espiritualmente? ¿Quién me va a poner la mano ahí? Peor la música de rap, la música de rock and roll, o sea, esa música ahí de Marco Witt y de toda esa gente idólatras. Ahí está, Adrián Romero es favorito de ahí de viernes, lo corría fuera con esas canciones que más adormecen a tu alma. Y ahora es católico. Ahora es católico, pues ya no es evangélico. ¿Se da cuenta? Miren qué unción tiene esas canciones. Y metidos dentro de la iglesia. O sea, compare usted esos tiempos de nuestro Señor por la cual no iba a la casa de Jehová. Ahora, por eso acá nosotros todavía, gracias a Dios, cuidemos y aprendan. Cantamos nuestros coros para el Señor, los himnos para el Señor, canciones que corresponden para la iglesia del Señor. La canción que es para afuera, es para afuera. ¿Sí o no? La alabanza que es para tu Señor, es para tu Señor. Guardar el respeto en la casa de Dios. ¿Se da cuenta? Y acá no entra sino más. Porque creemos por fe que Jesús es. Entonces Jesús ve, así como físicamente, un orden, una manera, en el espíritu limpios. Entonces, ¿viene o no viene? Sí. Pues claro que viene. Y no que un hermano o otra hermana esté, profetiza ya, profetiza el otro, y profetiza esto, y ya nadie hace caso a la palabra de Dios. ¿Ah? Por ahí me han contado un asunto donde dicen que la profetisa ha dicho a ese pueblo, dice, ustedes sí están en mi doctrina, ustedes sí están en mi palabra, así que continúen, hijos míos. ¿De qué dice? Será endemoniada. ¿Será esa profecía de tu Señor? Si la Biblia dice que la misma palabra es la mejor, la palabra de Dios, y sea sabio. Mire usted bajo qué espíritu usted está siendo guiado. Pues la Biblia nos enseña a ser guiados por el Santo Espíritu. Entonces, Jesús
No se guiaba nuestro Señor por su carnalidad o por su ilusión y su emoción o porque la gente le decía rabí, rabí, oh maestro. No, Él se dejaba guiar por el Santo Espíritu. No entraba ahí porque era abominable, estaba abominable. Porque aún en los escritos nos narra diciendo que aún siendo la fiesta del día solemne ya de los panes de levadura, Jesús no entró tampoco al templo, sino que estuvo ahí nada más en la sinagoga, dando vueltas, caminando ahí en las gradas. Pero no entró. Y cuando el Señor sí encendió como si su celo al ver, porque Él lo vio. ¿Qué cosa vio? La corrupción que había ahí. La corrupción que estaba ahí, sí o no, vendiendo el negocio. Entonces Él entró y dijo, ¿cómo hacéis la casa de mi padre? Porque es casa de oración, cueva de ladrones, porque son ladrones. Porque el ladrón no solamente es el que roba, porque es un ladrón, le está robando la santidad a Jehová, le está robando el respeto a Jehová, le está robando, como se dice, la fe que da presencia en la casa de Jehová. Porque por la fe uno dice, voy al templo, significa que va a la casa de Jehová, se da cuenta. Pero voy a la casa de Jehová, encuentro que están vendiendo chunchulí, ¿ah? Que están vendiendo caramelo, hermanito pollada, este sábado hermanito de pollada, hermano, ceviche, ¿sí o no? ¿Se da cuenta? No, pues. Eso es en la iglesia Fuente de Vida. Hoy. Bueno, que eso hagan esas iglesias, depende de usted a dónde va, por eso está la palabra, pues. Imitan al Israel antiguo. En la sana doctrina se da cuenta. Ahora sí, en la congregación donde usted está, hay negociantes, venden negocio, por ahí se acerca uno y dice, hermanita, no se olvide de la falda que le he vendido. No, hermanita, yo la voy a pagar después. En pleno culto, cobrándole. ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¿Negocio o es negocio? Ya, pues ve. O si no, dice el pastor, hermanitos, nuestra hermana ha traído unas prendas del extranjero, así que todo aquel que quiere apúntese. ¿Qué tal? Por eso es que Jesús no entraba, ¿a dónde? Al templo. ¿Me dejo entender? Supongamos que en tu casa, en tu habitación, sale un olor de que, a ver, ¿qué olor? No, pues que el latino te jala rápido. De pelo, Se ha muerto ahí un pollo. ¿Vas a entrar a tu habitación ahí a dormir, a descansar? ¿Qué dice Rosetta? No, pues, porque está inmundo, se da cuenta, está contaminado, ¿verdad? Y si tú te das cuenta que de tu habitación sale olor con respeto al altar de mi Señor, a excrementos, a heces de hombre o de animal, ¿qué haces? ¿Vas a entrar ahí? ¿Vas a dormir? No, pues mi hermano, algo parecido, porque así es cuando el templo se ha contaminado demasiado. No es suficiente con nosotros como que todavía aún somos pecadores y venimos con nuestros males. No es suficiente. ¿Para qué contaminar toda la casa de Dios? O sea que, ¿se da cuenta usted, hermano? Israel estaba tan corrompido, lógicamente dominado y controlado por Roma, y Roma pues administraba en todo. Y los sumos sacerdotes que en esos tiempos administraba, creo que estaba Anás, ¿verdad? ¿Unidos a quién? Unidos al gobernador de Roma, o sea, unidos a los romanos. Vean, por eso es que Jesús no entraba al templo. ¿Y a dónde se iba a orar? Al monte. ¿Ya ven? ¿Usted qué decía? Que aquí no hay nada. Ahí está. Hoy, ¿qué sucede?
sucede? Estos grandes que se creen sabiondos, porque cuentan sus años, tiene 30, 40 años, ya soy apóstol, dice. El otro dice, yo tengo 35 años, entonces yo soy profeta. Y como Jesús dice, iba al monte, vamos al monte. Todos se van al monte. ¿Me entienden? Al monte, que nosotros podemos llamarlo aquí cerro. ¿Ves? A orar. O sea que Dios te va a escuchar más en el monte o te va a escuchar más en su casa. Yo prefiero hablar con un hermano, con una hermana, no en la esquina, sino en su casa. ¿O usted qué dice? Claro, porque en una esquina o en un parque no voy a poder hablar tranquilo, mejor en su casa, porque ahí inclusive hasta me puede invitar. Ya ves, hasta un caldito. Y uno está súper bendecido. Pero ¿por qué hay hermanos, pastores, que a sus miembros, a sus congregantes le llevan al monte? Al monte van a orar, al monte van a hacer vigilia, al monte van a hacer ayuno. Y luego cuando van a requintando. ¿Y por qué requintan? Sí, que el hermano va a pedir mujer, que el otro que dice que oremos al Señor para que el hermano le acepte como su idóneo, que el hermano le acepte su idónea, el otro que pide un tráiler, el otro que dice quiere ir a Estados Unidos. O sea que, ¿a qué va el monte? El otro dice que va a pedir más unción, que el Señor le dé más unción para que sea tremendo. Hipócritas. Jesús, ¿por qué iba al monte? Fuerte. ¿Por qué Jesús iba al monte a orar? Eso. Era más lindo el monte del templo. Porque la casa de Jehová, de su padre, que era del mismo, estaba corrompido, estaba contaminado. Es por eso que él iba a orar al monte. ¿Me entiende? Porque ¿quiénes viven, pululan por el monte? Físicamente, sí, culebras, serpientes, alacranes, escorpiones, insectos, etc. Espiritualmente, demonios. ¿Ves? En los montes, en los lugares desérticos y cuanto más, habitan los demonios, transitan los demonios, pululan los demonios. Hasta espíritus de brujos, hechiceros, curanderos también pululan por ahí. Al menos si es territorio de un curandero, de un hechicero que va ahí y ha fijado su lugar para hacer sacrificios, eso está acuartelado ahí de legiones de demonios. ¿Ves? Vea un monte, a veces los brujos, los hechiceros escogen ese monte y ahí se van a hacer sus sacrificios, sus ofrendas, para hacer su daño. Y los hermanitos, que dice el pastorcito inteligente, dice, hermanito, vamos al monte, para que Dios nos levante, y se van a ese mismo monte. Al cabo del tiempo andan todos caídos, ya no pueden orar, y comienza. ¿Por qué? Porque en los montes, en lugares desérticos, pululan, viven los demonios. Toda esta zona, hace tantos años, todos estos campos eran áridos, ¿verdad? Nadie habitaba. Los demonios pululaban estos lugares. Pero cuando ya los seres vivientes comienzan a invadir, ¿qué hacen los demonios? Se van. Son arrasados porque ya vienen seres vivientes. Y ahí hay una mezcla, pues, entre buenos, malos, coléricos, religiosos, piadosos, etc. Entonces, ¿qué van a hacer los demonios? ¿Te van a hacer la guerra? No, mejor es que se van. Jesús se veía obligado a ir a orar al monte. ¿Ves? Entonces, ¿en qué tiempo estamos?
Todavía no estamos en un tiempo tan gravoso o dañoso como para que ya dejar el templo, la casa del Señor, e irnos a orar al monte o a escondida. Todavía no es tiempo. Para eso tienen la casa de Dios. Si está la casa de Dios, es un lugar limpio. Muy bien. ¿Quién desciende? El Señor. Si desciende el Señor, esto es limpio. No hay ningún demonio. Pero vete afuera, hay demonios. La Biblia lo dice. Como un ejemplo ahí de aquel que sale del cuerpo del hombre y se va por los lugares desérticos, por los montes camina y habla. Y luego dice, y tomaré 7 peores que él. Tópico, pues, ¿dónde los va a tomar? ¿En dónde los va a encontrar? ¿En la ciudad? No. En los lugares de los desiertos que están espiritualmente. Ahí va, los toma y luego vuelve. Y se mete en esa casa, o sea, en el cuerpo de esa persona. ¿Ya lo entendió? Entonces, Jesús, nuestro Señor, no iba al monte porque Él quería, porque era un caprichoso, porque era uno lo que quiere. No, sino que porque la casa de Jehová, lo repito, estaba corrompido y estaba pervertido, etc. No había ahí nada de la unción del Señor. Qué pena. Porque los escribas no tienen ningún mando, los fariseos no tenían ningún mando, por si acaso, dentro del templo de Jehová. No. ¿Quiénes eran los que tenían los mandos ahí en la casa de Jehová? El sumo sacerdote, que eran levitas. Pero entonces, ¿por qué se metían los escribas, fariseos? Hasta saduceos entraban a ordenar, ahí se repartían. Porque eran estudiosos de la palabra y tenían la facultad para discutir. Bueno, sí, eran esos estudiosos y los escribas que escribieron la ley, pero se metieron por la corrupción, porque ya se perdió el respeto. Es como hoy también en estos tiempos, en la casa de Jehová, ¿a quién le dan la preeminencia? Al fundador. ¿Ah? Al que donó los palos, al que donó el techo, uy, ahí. Al que predicó a esa alma, uy, no, ese es el siervito. Ah, ese es el intocable. ¿Me entienden? El que donó el terreno, no, es el hermanito que donó el terreno. Sin vergüenza, vine a dormir nomás a la casa de Dios y ahí todos con respeto. ¿Qué tal? Conciencia. ¿Ves? No dicen el hermanito, uy, es el anciano. El hermanito por ahí, si él predicó, el que él trajo la palabra por ese lugar, aquí es el siervo. Y ahí lo tiene, bien adelante, bien sentado. No, pues. ¿Me deben entender, hermanos? Sí. Porque Dios no hace excepción de personas. Y al que lo busca, lo halla. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Entonces, a mis hermanos, pastores, están haciendo mal, están tentando a los demonios, provocando enojo a vuestro Señor al llevar a la congregación a orar al monte. Porque muchos de ellos corren peligro de ser posesionados. ¿Por quién? Por el enemigo. Por demonios, pues. ¿Ves? Corren ese gran peligro de ser posesionados por demonios. Así que, hermanos, en esto tener mucho cuidado. Y que al Señor le seguía mucha gente. Bueno, sí, pues mucha gente seguía al Señor por muchas razones o motivos. Pero el punto principal aquí es por qué el Señor va al monte. ¿Quedó claro, mis hermanos? Muy bien. Espero que no vaya al monte. Porque si usted va al monte y luego viene enfermo, de repente el hermano Juan te va a cobrar. Porque tú mismo has ido a buscar tu pan, pues. Si la palabra nos enseña que no hay que ir al monte. Si todavía hay casa de Dios. Si tú tienes tu casa, ¿para qué te vas a dormir a la casa del vecino? No tienes. ¿Sí o no? ¿Ya ves? Gloria a Jesús. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. A ver, ligero que... Dime. Entonces,
todos esos mitos que se escuchan que hay en la sierra y en la selva son ciertos. Se escuchan voces. Pues lógico, son fuerzas malignas, son demonios. Todas esas cosas de las cuales no podemos hablar aquí en la casa de Dios, solo lo que es de Dios. Y a eso es muy aparte. ¿Ves? ¿Y a su nombre, hermanos? Glorificamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Muy bien. A ver.